noches, estimados presentes. Darle un saludo a cada uno de ustedes a nombre de la Asociación Cultural Paracos Arte Expresivo y la bienvenida muy especial a querido maestro muy respetado Jorge Luis Vázquez Velázquez de Arteología, que esta noche tendremos presente para que nos comente un poco su experiencia en la implementación de esta Estrategia Nacional Arte para Convivir en Comunidad. Nosotros somos la Asociación Cultural Paracos Arte Expresivo y por la Semana de la Educación Artística estamos iniciando este ciclo de webinars para sensibilizar al público sobre la importancia de la educación artística en nuestras escuelas y en nuestras comunidades. Voy a dejar a nuestro presidente de la Asociación Cultural, al arteeducador también, Óscar Magallanes Estrada. Adelante, Óscar. Muy buenas noches a todos los presentes. Buenas noches, maestro Jorge Vázquez Velázquez. Es un honor tenerlo presente en este evento que estamos realizando, ¿no? En estas charlas que estamos realizando en conmemoración, en celebración de la Semana de la Educación Artística, ¿no? Que sabemos que se celebra en todas las instituciones educativas de nuestra región, de nuestro país. Un abrazo fraterno hacia usted y hacia todos los que están conectados en este momento en el Facebook para poder disfrutar de estas charlas que se va a realizar desde este miércoles hasta el día sábado, en los horarios de 8 de la noche a 8:45. Se les hace la invitación a todos para que puedan conectar y poder disfrutar, ¿no?, de los temas que se va a tratar y poder disfrutar y de alguna manera a poder ilustrarnos, ¿no?, de lo que usted el día de hoy va a compartir sus experiencias con nosotros, maestro. De verdad, una vez más, muchas gracias por estar aquí presente. A nombre de toda la Asociación Cultural Paracos Arte Expresivo. Bien, voy a presentarlo y dar una breve reseña acerca del maestro Jorge Luis Vázquez Velázquez. Él es egresado de la Escuela de Educación Artística Macedonio de la Torre, Trujillo, egresado también en Ciencias Publicitarias por el Instituto Superior del Norte, Trujillo. Tiene estudios de licenciatura en Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Gestión Pública, estudios de diplomado en Crítica de Arte Contemporáneo, Arteterapia, entre otros. Desde 1998 viene desarrollando actividades propias del arte, también la docencia en educación artística en los niveles de primaria, secundaria, técnica productiva y universitaria, tanto en instituciones educativas públicas como privadas de las regiones de La Libertad, San Martín, Tumbes y Junín. Ha sido capacitador y monitor de profesores de educación por el arte en servicio, también especialista curricular nacional de arte y cultura en el nivel de primaria en el Ministerio de Educación. Ganador de varios concursos nacionales relacionados con la educación artística y la cultura, miembro reconocido de la DRE San Martín de la Red de Profesores Investigadores e Innovadores de la Región San Martín, así como integrante del equipo de indagadores de prácticas artepedagógicas del Espacio Fundación Telefónica de Perú, Lima. También ha sido docente en la Escuela Superior Formación Pública Bellas Artes de Trujillo y actualmente es titular de Arteología, desde donde viene promoviendo diversos eventos de capacitación virtual a docentes de educación artística, así como del Perú y Latinoamérica. Es un gran maestro y es, como ya hemos dicho, un honor tenerlo con nosotros, maestro, ponente en temas de pedagogía y didáctica del arte en congresos internacionales del Perú y de Latinoamérica. Bienvenido, maestro. Estamos con usted y lo escuchamos. Adelante. Muchas gracias, maestra Patricia. Un fuerte abrazo para usted virtualmente. Fuertes abrazos también y un tremendo gusto conocer al maestro Óscar Magallanes como presidente de la Asociación Paracos, ¿no? Gracias por la consideración, por darme este espacio y poder conversar y poder informar o tratar asuntos tan importantes como es la educación artística, ¿no?
en nuestro Perú denominado pues arte y cultura, sobre todo cuando acabamos de concluir seguramente en muchas instituciones de los diversos niveles la celebración de la Semana Internacional de la Educación Artística, la 12ª versión de celebración internacional, ¿no? Un evento tan importante declarado pues por la UNESCO, por el que se considera, y creo que nosotros somos testigos de ello, que a través de la educación artística podemos generar muchos cambios, podemos brindar muchas oportunidades para el desarrollo de la persona y sobre todo para el tema educativo de una manera integral, entonces, e interdisciplinaria. Y es por eso que precisamente mi persona en este año viene impulsando algunas actividades para comentarles y obviamente también a través de este comentario abrazar fuertemente y saludar a todos los que están presentes también en esta sala y a todos los que están siguiendo en vivo por las redes sociales de su asociación, ¿no? De esta importante asociación a quien abrazo fuertemente y felicito por estas iniciativas que enriquecen, ayudan a enriquecer el conocimiento, la práctica y seguramente nos anima con las experiencias que podamos estar intercambiando. En este año estoy tratando de dedicarme un poco al tema de la innovación educativa con la mirada desde lo artístico-cultural, desde la pedagogía artístico-cultural, que me apasiona y seguramente a ustedes también. Y para ser más exactos, desarrollando la estrategia, como bien lo acaba de mencionar la maestra Patricia, la Estrategia Nacional Arte para Crecer en Comunidad. Si bien es cierto, esta estrategia fue promovida mediante el liderazgo del Ministerio de Educación en cuanto al acto resolutivo a través de la resolución viceministerial 115-2022 Minedu, del mes de septiembre, si más lo recuerdo, del año pasado. Sin embargo, esta resolución, esta declaratoria de estrategia para abordarse como una oportunidad en cada una de las escuelas públicas y privadas del Perú o en los diversos niveles educativos, sin embargo, se queda en el tema documentario y el Ministerio de Educación como que le faltó doblegar esfuerzos para poder concretizar o capacitar o difundir de una manera más fluida sobre el contenido de esta resolución y también de animar o dar algunas muestras de experiencias que guarden relación con esta estrategia nacional. Entonces, mi persona lo acoge con buenos ojos, con buen sentimiento y dice, bueno, habrá que ser el iniciador, ¿no? Tendremos que darle inicio a esta mirada y precisamente me imagino que el Ministerio de Educación notificó o informó a todas las direcciones regionales de educación del Perú, de las diversas regiones, para que se haga pues todo el tema de la difusión, las capacitaciones y se anime pues a los docentes de las escuelas públicas o privadas de educación básica, en especial educación básica regular, inicial, primaria y secundaria. Sin embargo, se quedó ahí y muchas regiones, a honrosas excepciones, creo que de la región Arequipa y otras por ahí, que sí trataron de promover la difusión, la comunicación respecto a esta resolución, pero el resto de direcciones regionales no sabemos qué pasó, ¿no? Entonces, en ese escenario, esta es una normativa muy valiosa para que todo pedagogo en el arte pueda aprovechar, implementar, desarrollar un plan de trabajo y ejecutar, ¿no? Entonces, durante el año, bueno, si bien es cierto, el 2022 ya era tarde porque la resolución sale aproximadamente el mes de septiembre,
Entonces, sin embargo, con miras pues a este año. Bueno, mi persona promovió a través de Artegogía un curso de capacitación virtual para docentes interesados en conocer, en profundizar y encaminar conjuntamente desde las diversas regiones del país donde se encuentren en la elaboración de un plan de trabajo y en la ejecución de dicho plan de trabajo con la estrategia Arte para Crecer en Comunidad. Esta estrategia es valiosa porque busca fortalecer el bienestar socioemocional de los estudiantes, sobre todo en una etapa en la que estamos viviendo, donde hay que considerar que los estudiantes de las diversas escuelas, tanto públicas o privadas, de la educación básica, sobre todo la educación básica regular, se están adaptando a un retorno hacia la presencialidad después de haber atravesado momentos sumamente difíciles, momentos pandémicos, de la pandemia del COVID-19, donde nos obligó a el confinamiento o estar encerrados hasta que esta situación trate de pasar, y que dicho sea de paso, aún todavía no estamos salvos de esta pandemia al 100%, pero nos estamos acondicionando y los estudiantes están regresando a sus escuelas, a sus colegios, bajo esta situación, pero, oh sorpresa, los estudiantes llegan a los colegios con algunos cambios, sobre todo en el tema socioemocional. Muchos estudiantes tímidos, otros tal vez un poco agresivos, y con las diversas problemáticas que atravesaron, con los recuerdos de repente de pérdidas de familiares, etcétera. Y con todos esos temores, aparte de ellos, se suman problemáticas denominados asuntos públicos de interés de los estudiantes, que puedan estar afectándolos en su salud socioemocional, y que aparte de ello, estos problemas o asuntos públicos puedan estar afectando precisamente el normal desarrollo de sus procesos de aprendizaje. Entonces, ¿qué hacer frente a esta situación? Oh sorpresa, ahora sí, la mirada en el área creativa de arte y cultura, en el caso del Perú, ¿no? Que esta área obviamente tiene un valor trascendental y sobre todo es potente como para poder mover actividades estratégicas desde las aulas y poder buscar ese bienestar socioemocional y sobre todo la tratativa de aquellos asuntos públicos que puedan estar preocupando o afectando a los estudiantes. Cuando hablo de asuntos públicos, me estoy refiriendo a aquellos como, por ejemplo, temas de bullying, temas de convivencia escolar, embarazo precoz, temas, por ejemplo, de violencia familiar, temas de contaminación ambiental, temas que pueden trascender incluso en escenarios a nivel no solamente dentro de la institución educativa, sino fuera de la institución, como es el caso de la localidad, de la provincia, de la región o del país, caso como la corrupción, caso como el tema de la violencia social, ¿no? El maltrato, etcétera. Temas que al parecer pensamos que nuestros estudiantes no se percatan o que nuestros estudiantes no se dan cuenta de lo que está pasando, pero en realidad ellos absorben como esponjitas, y ellos tienen mucho de qué hablar y mucho por proponer, aunque nos parezca increíble o alguien diga, no, el estudiante no puede plantear alternativas de solución. Es falso. Entonces, esta estrategia busca que los estudiantes de manera democrática, colectiva, dentro de climas de respeto, de empatía y de buena convivencia escolar y comunal, defina el asunto público priorizadamente y se empiece a trabajar mediante las prácticas artísticas, poniendo en marcha y en concordancia precisamente a nuestro currículo nacional de educación básica,
el desarrollo de las dos competencias específicas del área de arte y cultura, aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales y crea proyectos desde los diversos lenguajes artísticos, y a su vez también poder engranar con el tema de los enfoques transversales, ¿no? Esos enfoques transversales que se convierten pues en la práctica de principios, de valores, y que tenemos que promover. Bajo esta perspectiva de los asuntos públicos, en total concordancia con el currículo nacional, es que todos los que trabajamos esta estrategia podemos desarrollar nuestras planificaciones curriculares, direccionando pues hacia la búsqueda o hacia la solución de estos asuntos públicos a partir de la definición democrática de los estudiantes con sus participaciones, y a partir de las prácticas pedagógicas en arte y cultura con miras a activaciones planificadas en ciertos espacios públicos, ya no considerando dentro de las aulas, sino fuera de las aulas, que puede ser un espacio abierto dentro de la misma institución, como la loza deportiva, un auditorio, o un ambiente amplio, o también en algunas oportunidades fuera de la institución educativa, que puede ser en una plazuela, en un parque, etcétera, donde los estudiantes puedan demostrar o activarse colectivamente frente a sus compañeros, o también y necesariamente con el acompañamiento de sus padres de familia. Por eso esta estrategia se llama Arte para Crecer en Comunidad, porque tenemos que recuperar esos espacios perdidos durante la época de la pandemia. Considerar que es importante llevarlo al estudiante hacia una galería de arte, hacia un museo, hacia un centro arqueológico, ¿no? Considerarlo y llevarlo a un concierto, a ser parte de la fiesta popular del pueblo, etcétera. Entonces, bajo esta perspectiva, permítame presentar en este momento unas diapositivas, resúmenes, para que nos ilustre un poco más respecto a esta estrategia, que por cierto pude afinarlo y presentarlo en el concurso nacional del FONDEP sobre el tema de definición de proyectos de innovación pedagógica. Y mire, el 16 de mayo el FONDEP nos da el resultado alentador de haber sido seleccionado con este proyecto innovador a nivel nacional, y que esto nos da todavía más oxígeno y nos da todavía más ánimo de seguir implementando este proyecto o este plan que iniciamos desde el mes de marzo, ¿no?, del presente año. Entonces, ahora sí hay un mayor compromiso, hay un mayor dinamismo por parte de la institución educativa, y seguramente también estamos buscando los aliados estratégicos dentro de la comunidad, porque así lo amerita el proyecto. Bueno, voy a compartir en este momento. Ahí tenemos la estrategia que nace a través de un plan de trabajo, Arte para Crecer en Comunidad, y el proyecto educativo innovador que guarda relación con esta estrategia se denomina Ayudarte a Conectarte para Activarte, ¿no? Arte, arte, arte. Entonces, precisamente, a través de esta estrategia, necesitamos ayudar a los estudiantes para que se conecten entre sí, para que aprendan a convivir por la salud socioemocional, y luego se activen artísticamente, tratando de abordar asuntos públicos definidos por ellos mismos. Y para eso se presentó pues un plan de trabajo al iniciar el año en la institución educativa, y luego en este plan de trabajo se especifica varios puntos, ¿no?, los objetivos, la meta, etcétera. Pero yo quiero llegar a este resumen, a este cuadro resumen de activaciones que van de acuerdo a una calendarización, ¿no?
Las activaciones que ya lo dije, que son los momentos después de las prácticas, de los ensayos, de las exploraciones, de los procesos creativos, de las apreciaciones artísticas. Entonces los chicos van a presentar sus proyectos artísticos trabajados durante cierta época para presentarlo y activarse frente a la comunidad en ciertas fechas priorizadas, como es el caso de la primera activación en la celebración de la Semana Internacional de la Educación Artística, ¿no? De la SEA. Ahí fue nuestra primera activación, que lo acabamos de desarrollar hasta el día sábado, que acaba de pasar. Entonces, y luego también tenemos otras fechas, otros motivos festivos, sobre todo a nivel del distrito, a nivel de la región, ¿no? Aprovechando incluso el Día del Logro, la celebración de aniversario de la institución educativa. Ahí están las propuestas, y que cada docente que está trabajando esta estrategia pudo plantear sus activaciones de acuerdo a la calendarización que lo estime conveniente. Entonces, como nuestra primera actividad de activación estuvo planificado desarrollarlo durante la Semana de la Educación Artística, esta semana se convirtió en el espacio fabuloso para el primer encuentro comunitario de ayuda para la conexión y activación artístico-colectiva. Precisamente la 12ª Semana de la Educación Artística, que todos lo sabemos, o de repente alguien lo desconoce, se celebra las cuartas semanas de mayo de todos los años por declaratoria de la UNESCO. Todos los países agremiados a la UNESCO tenemos el deber moral de promover festividades, de promover reflexión, de promover actividades en esta cuarta semana de mayo respecto a la educación artística, y por eso que nuestro Ministerio de Educación emitió pues una normativa en el Diario El Peruano, faltando creo que apenas una semana, promoviendo que las instituciones educativas prendan actividades celebratorias, ¿no? Se aprovechó esta Semana de la Educación Artística como para presentar también un plan. Se presentó un plan en mi institución frente a la celebración de la Semana Internacional de la Educación Artística 2023, que ocurrió desde el día 21 al 27 de mayo, bajo el título "Nos conectamos y activamos todos al celebrar la Semana de la Educación Artística". Bueno, este plan tuvo toda una fundamentación, un marco normativo, y además sus actividades que fueron planificados de acuerdo al cronograma del 21 al 27 de mayo. Este plan forma parte, ya vimos, de la estrategia Arte para Crecer en Comunidad, planificada en este caso para mi institución, y también forma parte del proyecto innovador Ayudarte a Conectarte para Activarte, ¿no? Lo tomaron a bien en la institución educativa, dieron luz verde, y en consecuencia se empezó a difundir, ¿no? A promover entre los grupos estudiantiles a nivel de comunidad educativa, y como lo dijeron en mi institución, es la primera vez que se cimenta un precedente de celebración de la Semana de la Educación Artística en la institución educativa, como seguramente en diversas instituciones cuyos docentes pues han promovido esta celebración. También ha habido instituciones educativas donde no se promovió absolutamente nada durante esta semana, y es lamentable porque, siempre lo he dicho, esta semana precisamente nos convoca o nos llama a todos los que llevamos pues en la sangre la pedagogía del arte a promover, porque somos nosotros los que tenemos que ponernos las pilas y demostrar la importancia, la trascendencia y la reflexión de al celebrar esta Semana de la Educación Artística, ¿no? Entonces, una de las actividades centrales fue pues la activación y un concurso de talentos artísticos en los diversos lenguajes, como las artes visuales, la música, la danza, el teatro, la poesía.
Y bien, lo cierto es que en todas estas actividades, llámese en la Semana Internacional de la Educación Artística y para las activaciones en las que se vengan en adelante, según lo planificado, estamos tratando de animarlos a aquellos estudiantes que tienen cierta timidez y que necesitan ser ayudados para activarse y romper sus temores, porque usualmente en este tipo de actividades celebratorias siempre tenemos la costumbre de seleccionar a los mejores estudiantes, de sacarlos, de que demuestren que han tenido un buen ensayo como para el deleite del público. Y la pregunta es, ¿no? ¿Y cuándo le vamos a dar la oportunidad de que se activen colectivamente aquellos estudiantes que necesitan ser ayudados? ¿O es que acaso los tenemos que excluir de este tipo de actividades? Entonces, no estaríamos cumpliendo el rol de educación integral o el fin de la educación artística de ayudar a los estudiantes a poder tener esa libertad de expresarse, ¿no? De crear, de gozar, de jugar con las prácticas artísticas, ¿no? Y sobre todo, de repente, de descubrir su talento escondido. Y en esto estamos incidiendo de que los estudiantes aprendan a exponer sus proyectos artísticos, no solamente a dominar una cierta técnica, llámese en la música, en el teatro, en la danza, en las artes visuales, sino también a exponer, a que rompa sus temores primero frente a sus compañeros, a que se vaya ensayando. Todos deben tener esa oportunidad. Y luego a activarse públicamente o comunitariamente de acuerdo a sus avances, porque aquí no se trata de que la educación artística tiene que exigir rigurosidad, exigencia académica en el dominio de cierta técnica. No, estaríamos llevando por mal camino a la educación artística. Eso es lo que no busca la educación artística hoy en día. Tal vez fue en el pasado. Hoy necesitamos una educación artística que sea un puente para el estudiante, para animarlo a desarrollar el pensamiento creativo, divergente, ¿no? A trabajar la interdisciplinaridad, ¿no? A pesar de sus limitaciones, de sus ritmos de aprendizaje, de sus dificultades, tenemos que depositar toda la confianza en nuestros estudiantes para que logren superar, alcanzar el desarrollo de competencias y también logren disfrutar con la educación artística. Entonces, el día domingo 21 de mayo fue nuestra primera actividad según la planificación de la celebración de esta Semana Internacional de la Educación Artística, que precisamente partimos compartiendo un video sobre la importancia de la SEA, de la Semana de la Educación Artística, y sobre los primeros avances en la estrategia Arte para Crecer en Comunidad, que dicho sea de paso, esos primeros avances se trabajó durante el primer bimestre, y sobre el proyecto educativo innovador Ayudarte a Conectar, Activarte. Este video, que tiene una duración de aproximadamente 30 minutos, no lo voy a pasar en este momento porque sería largo, pero sí lo voy a compartir en algún momento por el chat de esta sala para que ustedes tal vez observen y puedan ver y tener la idea sobre los avances que tuvimos en este primer bimestre con miras a la primera activación. Este video se difundió por las redes sociales, por los grupos WhatsApp, ¿no?, de la institución educativa con los estudiantes el día domingo 21, precisamente para iniciar o para abrir, como quien generamos conciencia, como quien generamos reflexión sobre la educación artística, que por supuesto para muchos han desconocido o ha sido novedad esta celebridad, a pesar que ya estamos en la 12ª versión internacional de celebración, ¿no? Es más, muchos docentes de arte y cultura desconocen o desconocían que esta semana o la 4ª semana de mayo precisamente la celebración de la Semana de la Educación Artística, ¿no? Entonces tenemos que contribuir, tenemos que seguir sembrando reflexión, sobre todo en las instituciones educativas donde muchas veces priorizan a otras áreas llamadas
prioritarias, valga la redundancia, y entre comillas, ¿no? Como es el área de matemática, comunicación, DPCC, historia, ¿no? CIT. Bueno, yo discrepo ahí, pero no podemos imponernos con discusión ni con pelea, ¿no? Sino con demostración para empezar a labrar la piedra, como se dice, la constante gota labra la piedra, y poder encontrar cambios, reacciones y sobre todo la valoración de la educación artística, ¿no? Que siempre debió mantenerse toda vez que ha pasado pues la educación artística por diversas fases o por diversas etapas, y en muchas circunstancias se ha considerado a la educación artística como uno de los cursos o de las áreas de menor importancia, y ahora se está demostrando que tal vez es todo lo contrario. Para eso, nuestra segunda actividad, el día lunes 22 de mayo, nosotros promovimos la exposición de proyectos artísticos referidos al asunto público de la basura en la comunidad, que es un asunto público que no solamente afecta en la comunidad que yo me pueda estar encontrando, sino también en muchas comunidades del Perú y del mundo. El problema de la basura es un tema muy fuerte que afecta la salud, el bienestar socioemocional del estudiante, y que por supuesto afecta también el normal desarrollo de los aprendizajes, ¿no? Vemos muchas veces que estudiantes que ya empiezan a acostumbrarse con prácticas de arrojo de basura o de tratativa inadecuada de la basura en las calles, en las avenidas, ¿no? Etcétera. Y cómo movemos el cambio cuando muchas veces el estudiante, esa costumbre desarrollada en familia, esa costumbre observada y también ya sumada el estudiante a esas malas costumbres de arrojar basura en las calles, por ejemplo, en las avenidas o en algunos sitios, o en los ríos o en los mares, esa costumbre lo empieza a trasladar a la escuela, al colegio, y vemos que empieza pues a botar sus papeles, sus desechos en el piso, fuera de las aulas o dentro de las aulas. ¿Qué hacemos? ¿Debemos tolerar todo ello o generamos cambio? Este fue el primer asunto público que se definió democráticamente, el tema de la basura en la comunidad y por ende del cuidado del medio ambiente, y hemos trabajado de acuerdo a la preferencia de los estudiantes. Se empezaron a agrupar en grupos pequeños de 6, de 5 estudiantes para plantear una idea de un proyecto artístico por medio del lenguaje de su preferencia. Quiere decir que estudiantes que decidieron trabajar su proyecto a través de la música o a través del teatro o de la danza o de las artes visuales, empezaron a trabajar sus actividades de desarrollo de proyecto artístico o de la apreciación artística, considerando su lenguaje de preferencia, sin dejar de mirar los demás lenguajes de una manera interdisciplinaria. Y es así que muchos grupos estudiantiles decidieron optar por las artes visuales, ¿no? Trabajando maquetas con mensajes referidos a la solución del asunto público definido, ¿no? Trabajados muchas veces con materiales de reciclaje, no solamente maquetas, sino también lienzos, pinturas, periódicos murales, y en algunos casos obras teatrales, como también algunas composiciones musicales, ¿no? Referidos o con mensajes referidos a la solución del asunto público que les acabo de mencionar. Entonces, todos esos proyectos se han ido exponiendo, y precisamente este día, lunes 22 de mayo, los chicos empezaron a activarse exponiendo frente a sus compañeros, ¿no? Algunos dentro de aula, otros fuera de las aulas. Recordemos que esta estrategia busca no solamente congregarte dentro del aula, sino sacarlo a los estudiantes, porque tenemos que considerar también que ellos pasan el mayor tiempo encerrados dentro de 4 paredes en las aulas, cuando entra el profesor de matemática, el profesor de sociales, ¿no? Y entonces nosotros como docentes tenemos que sacarlos. Por eso que hay que considerar también las dinámicas
lúdicas en los espacios abiertos, tal como lo hemos venido trabajando, y en uno de los videos que les voy a compartir ustedes podrán percibir ello. Y bueno, y el día, en la actividad 3, que fue el tercer día, el martes 23 de mayo, precisamente se optó por proyectar una película muy importante, muy valiosa, llamada Ojos Grandes, relacionada a la práctica de valores, a la integridad académica por medio de la creación artística, donde una pintora demuestra su talento desarrollando la técnica pictórica y que se distingue porque a las personas que ella pinta, niños, adultos, animales, etcétera, les coloca pues ojos grandes, como vemos acá en la imagen, y se va convirtiendo en famosa. Es una artista que existe en la realidad y que la película se basó en el hecho real, y que precisamente su pareja empieza a apropiarse de sus obras y se da el nombre de que él es el autor de las obras del artista, ¿no? Entonces, la fama y el dinero que empieza a ganarse lo hace él sin haber pintado ni un solo cuadro. Y ella más bien es usada como una especie de esclava, vamos a decirlo, ¿no? Para producir encerrada en un taller, y él se encargaba pues de darse el nombre, de vender, de negociar las obras, ¿no? Entonces, una película muy reflexiva que link lo he compartido por muchos grupos, y si es necesario lo puedo compartir para que ustedes lo puedan ver en familia. Entonces, una película que nos genera todo un mensaje reflexivo sobre la importancia del arte y sobre la importancia de la práctica de valores, de la integridad, y que los estudiantes tienen que percibir y tienen que analizar críticamente y reflexionar, porque están en formación y porque sobre todo ellos tienen que demostrar también esos principios y esos valores, ¿no? Y luego de la película, entonces ellos empiezan a responder ciertas preguntas reflexivas en relación de la película, como por ejemplo, ¿qué te pareció la película, no? ¿Qué hecho te gustó más de la película, o qué situación te disgustó, ¿no? O en qué medida la integridad se perjudica cuando tratamos de expropiarnos de situaciones que pertenecen a otras personas, como el tema del plagio o el adueñarnos de cuando no nos corresponde, que incluso tiene que ver con los procesos académicos de indagación y de investigación que hay que promover con nuestros estudiantes. Entonces, esto habíamos trabajado el tercer día, ¿no?, de activación, que fue el martes 23 de mayo, y luego el día miércoles 24 de mayo, que fue nuestro cuarto día de activación en la semana de la educación artística, se promovió un conversatorio estudiantil para generar reflexión en cada una de las aulas, con una especie de panelistas, de invitados, donde el estudiante empieza a romper sus temores y empieza a decir: yo también quiero participar, yo también puedo participar, yo también puedo dar mi opinión respecto a lo que significa la educación artística, respecto a la importancia de la celebración de la Semana de la Educación Artística, y yo también quiero que el mundo me escuche sobre mi punto de vista, sobre mi mirada. Y muchos coinciden en señalar que la educación artística, en todo caso, les ayuda a mejorar el bienestar socioemocional, a liberarse de sus temores, a liberarse de sus problemas que puedan estar atravesando en sus hogares, etcétera, etcétera. Y nos vamos dando cuenta entonces cuánto tiene que narrarnos nuestros estudiantes, precisamente cuando sabemos escuchar o promover estos espacios de diálogo. También buscamos conversar con los promotores de Expresarte
sobre todo en la zona donde tenemos que buscar nuestros aliados, y es que los promotores de Expresarte, como todos sabemos, los promotores culturales, comparten enseñanzas de talleres específicos o talleres artísticos en ciertas entidades focalizadas por el Ministerio de Educación a nivel nacional, así como también orquestando en algunas otras o en algunas otras modalidades. Entonces tenemos que buscar esa alianza para que tal vez estos estudiantes sean captados por los promotores y de una manera extracurricular, fuera de sus horarios de clase, aquellos que se inclinan mayormente al arte puedan ahondar más sus conocimientos en cuanto a las disciplinas o a cierta disciplina artística en estos talleres. ¿Ve? Entonces, de esa manera vamos buscando alianza también para trabajar dentro de la comunidad. Y bien, y después de estos diálogos, de estos debates, de estas conversaciones, nuestra actividad 5, la actividad central de activación, que fue el 25 de mayo, lo llamamos Día de Talentos, donde nuestros estudiantes se activan ya colectivamente en el patio central de la institución, frente a todos sus compañeros, y empiezan a participar, y también se promueve un concurso de talentos artísticos en los diversos lenguajes del arte. Muchos de los que salen a participar en este evento tomaron la decisión, como se dice, a último momento, en el último momento, cuando vieron que algunos rompían sus temores, salían, se activaban y decían: yo también, entonces, si él lo ha hecho, si la compañera lo ha hecho, yo también entonces puedo salir. Algunos, cuando pasábamos por las aulas a decirles: por favor, a ver, ¿con quiénes podemos empezar nuestras primeras activaciones o la participación del concurso? Algunos decían: profesor, pero yo nunca he salido, yo sí quisiera, pero nunca he salido a participar porque tengo miedo a que se rían, miedo a que salga algo mal y sea objeto de burla, pero teníamos que estar trabajando ya el tema de los acuerdos de convivencia, de la empatía, del respeto, para que nos consideremos entre todos valiosos y que todos podemos activarnos artísticamente. Y es así que empezamos a ver la participación en artes visuales, en dibujo y pintura, en escultura, empezamos a ver la participación en música, en danza, en teatro, en poesía, y caramba, nos dio resultados esta primera activación en esta Semana Internacional de la Educación Artística, y ahí tienen ustedes algunas imágenes que nos va diciendo de la participación, de esta participación, y que precisamente después del evento los estudiantes empiezan a manifestar y decir que para ellos esto es su mejor recuerdo. Y obviamente de estas actividades jamás se olvidarán los estudiantes, sobre todo aquellos que salieron con sus temores, con sus timideces, a romperlas frente a un público colectivo donde nunca se lo soñaron o lo imaginaron. Y tal vez eso sea el punto de partida para que los estudiantes ahora sí se activen siempre mediante el arte, planteen alternativas de solución mediante el arte, y también, por supuesto, a lo mejor se conviertan en grandes ponentes o referentes, como históricamente nos cuenta el arte, ¿no? Como muchos artistas que usaron el arte para romper sus temores antes de consagrarse, mencionan aquellos procesos o aquellas actividades que ayudaron a romper esos temores y ayudaron a fortalecer el bienestar socioemocional. Importante, y aquí tenemos precisamente, por ejemplo, a los ganadores de ciertos concursos, que por cierto se empezó a manifestarles que el hecho de ganar un concurso, en este caso, no quiere decir pues que es el mejor, es el absoluto y que el resto no sirve, sino que es una mirada de un jurado, y que muchas veces en la vida hay que concursar en diversas situaciones, hasta para ingresar a una universidad o a una entidad superior hay que concursar, pero lo valioso es seguir practicando y seguir sobre todo consiguiendo el cambio, el disfrute y el mejoramiento socioemocional de mí mismo, del estudiante mismo, más que preocuparse
en deleitar al público, el estudiante como artista escolar debe preocuparse o debe asumir la educación artística como una forma de mejorar a sí mismo, ¿no? Entonces, o mejorar a sí misma. En este primer evento de encuentro, sobre todo en este concurso, se evitó denominar una cierta temática, porque lo que queríamos era animarlo al estudiante con sus temores, ayudarlo a activarse, ayudarlo a conectarse. Evitamos un poco de ponerle una temática, unas bases que lo estructuren, lo parametren y que le den mayor temor y que diga finalmente no, me estaba animando, pero como he leído unas bases ahí, no, esto no es para mí. Entonces no habíamos planteado bases, sino fue libre el tema, libre lo que el estudiante, lo que requiera expresar, lo que a él o a ella le haga sentir más feliz, que salga y que lo exprese, ¿no? Entonces ellos empezaron a trabajar. Por ejemplo, esta estudiante trató de recrear una obra de Van Gogh, La Noche Estrellada, y que lo hizo muy bien con su técnica de la acuarela. Este estudiante que trabajó el paper craft, el caballito con papel, una escultura geométrica, y aquí tenemos a otros estudiantes que, por ejemplo, uno de ellos nos sorprende con su tema No a las drogas, y nos habla pues de un asunto público referido a las drogas juveniles, al uso de estupefactos peligrosos. Y también aquí tenemos a otra estudiante que nos demuestra un cierto dominio con el lápiz, el dibujo. Entonces se consideró oportuno. Y miren, oh sorpresa, recordemos que siempre tenemos el compromiso de trabajar también con los estudiantes con necesidades especiales. Y en este caso, este estudiante, que no lo pensamos, que intentamos incluso hablar con él para que pueda participar y no quiso, pero en el momento, él solito, frente a todos, jaló su silla, se sentó y empezó a activarse visualmente, y ahí tenemos su obra, al cual lo hemos denominado con una mención honrosa a este estudiante con cierta necesidad especial y que tenía que ser incluido, lejos de ser excluido. Ahí está su obra, incluso lo titula esta obra como El niño y la nube. ¿Será que él mismo se habrá retratado? ¿Será que él mismo sueña con la nube? ¿No? Entonces, mire cómo se va convirtiendo pues estos espacios de activación en fabulosos, como para poder desinhibirse, como para poder aflorar, desarrollar su talento escondido y perder sus temores y sentirse feliz y deleitarse con su propia producción, con su propia creación. Y bueno, luego el día 6, la actividad 6 del viernes 26 de mayo, nuevamente volvimos a promover un conversatorio de cierre de actividades celebratorias de la Semana de la Educación Artística, a raíz de la observación de un video artístico. Entonces, en realidad, primero se pensó invitar a un artista de la comunidad, pero algo pasó que el artista no pudo acudir, y bueno, y para no perder ese espacio, mi persona, como también practica el arte, entonces se convirtió en docente y artista a la vez. Bueno, mostré un video de mi producción artística, y frente a ello se generó toda una discusión, todo un conversatorio sobre qué significa una obra, cuál es la función, cuál es el principio de una obra artística, y luego de esto prácticamente una reflexión de cierre de las actividades celebratorias en la Semana de la Educación Artística, y también del proyecto ganador a nivel nacional, que precisamente cayó la noticia como anillo al dedo, casi para entrar a la Semana de la Educación Artística. El 16 de mayo nos comunican pues la publicación del Ministerio de Educación, del FONDEP, que habíamos sido elegidos como uno de los ganadores dentro de cerca de 2.500 proyectos presentados a nivel nacional de innovación.
fueron seleccionados aproximadamente 250 proyectos y dentro de ellos estamos nosotros. Pero ayer estuve dando una mirada. En el FONDEP se presentan proyectos de todas las áreas, de CIT, de matemática, de comunicación, etcétera. Y estaba mirando cuántos de arte ganaron en esta versión 2023. Y precisamente hay aproximadamente 3 proyectos referidos a los lenguajes del arte, que somos ganadores a nivel nacional. Y aproximadamente entre 13 proyectos que indirectamente también guardan relación con la práctica artística, como las historietas para ayudar en el tema de la lectoescritura, como por ejemplo los sociodramas o las dramatizaciones para ayudar en el aspecto del aprendizaje, etcétera, relacionados. Entonces, pero no somos muchos, somos 16 aproximadamente a nivel nacional, y eso nos dice que hay ahí una brecha, y seguramente para el siguiente año de animarnos los docentes de arte y cultura o los arte educadores a plantear sus iniciativas innovadoras y poderse implementar en las instituciones, porque hay un premio, ¿no? Hay un premio de 16,000 soles para ejecutar, para echar a andar o continuar con la ejecución de estos proyectos, ¿no? Entonces, no nos cae mal, fíjense, nos cae bien. Y aparte, los reconocimientos al equipo conductor de este proyecto, las resoluciones que también son muy útiles para los ascensos de escala, para los procesos de incorporación a la carrera pública magisterial y para X situaciones, ¿no? Cae a bien pues estas oportunidades. Y bien, y finalmente la actividad del día 7, que fue el día sábado, para cerrar, el 27 de mayo, se cierra la actividad proyectando un video resumen de toda la Semana Internacional de la Educación Artística, los cuales se compartieron por las redes sociales de la institución, por el Face, por los WhatsApps, etcétera. Este video, porque ya fue un día no laborable. Este video lo he compartido también por muchos grupos que manejamos de docentes de arte y cultura, de artegogía y de la red de arte educadores del Perú, por nuestra red de Face también. Y entonces seguramente les voy a compartir también el link para los que no han visto este video. Está por el chat de esta sala, a fin de que pueda recrearlo, sobre el resumen de las actividades celebradas durante esta semana. Entonces, de esta manera, también dentro de la actividad programada para el día último de cierre, estaba preparar el informe de ejecución del plan de celebración de la Semana de la Educación Artística. Y bueno, ya hemos trabajado el informe, ya se presentó el informe para que con las sugerencias, con las recomendaciones, con los logros, ¿no? Con las dificultades que también han habido, como en todo proceso hay dificultades, hay logros y hay recomendaciones, para que se considere ya y se haga una constante año tras año. Ya se dio el inicio en la celebración de la SEA en esta institución, ahora sí, los siguientes años se tiene que continuar con mayor ahínco y con mayor dinamismo, o sea, tenemos que seguir avanzando. Y para terminar, quiero hacerlo con 2 reflexiones. Una respecto a Gavin Newsom, que nos dice: una educación artística ayuda a desarrollar habilidades académicas y aumentar el rendimiento académico, mientras que también proporciona oportunidades alternativas para recompensar las habilidades de los niños que aprenden de manera diferente. Y tenemos entonces la responsabilidad, la moral, de promover nosotros como arteeducadores o como pedagogos en el arte, de promover esas actividades, esas experiencias diferentes con nuestros estudiantes. Bueno, nosotros continuamos, ahora ya el equipo docente que al principio no tenía tal vez esa mirada, esa expectativa respecto al área de arte y cultura, ahora se empiezan a sumar y ahora todos te levantan el dedito y te dicen: muy bien,
Mi querido docente, felicitaciones, me sumo, estamos ahí para contribuir, estamos para apoyar, ¿no? Entonces, ahora ya hay varios que empiezan a tener esa mirada y decir, también quiero conformar, cualquier idea que se plantea desde arte y cultura, lo queremos conformar, ese equipo, ¿no? Porque ahí hay novedades, porque ahí las cosas se están empezando a plantear de manera diferente. Y de esa manera empezamos a conquistar a la comunidad educativa, a la comunidad de padres de familia, a los aliados, etcétera. Con el ejemplo, con las demostraciones, con la práctica, entonces conquistamos. Y bueno, finalmente recordemos a Albert Einstein, que nos dejó esta frase tan importante, ¿no? Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Y de eso se trata, y es por eso que el área de arte y cultura busca siempre resultados o busca experiencias distintas, porque es un área totalmente creativa y busca también el desarrollo del pensamiento creativo, crítico y divergente. Muy bien, no sé si los he cansado, a lo mejor he terminado y bueno, estoy atento de repente si es que tuvieran alguna consulta o participación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Jorge. Nada de cansarnos, al contrario, hemos estado aquí muy atentos y atentas a todo lo que usted nos ha compartido esta noche. En realidad son experiencias muy valiosas, ¿no? Ver desde hace años que la educación artística en nuestro país estaba muy venida a menos, y qué importante ahora que el ministerio esté dando y abriendo espacios para cerrar justamente estas brechas. Yo quería rescatar algo que me quedó a mí de todo lo que usted nos ha dicho y nos ha dado a conocer, la importancia de poder reconocer esa libre expresión de nuestros estudiantes, ¿no? Y que ellos se sientan acogidas y aceptados en esa libertad de expresión, porque de esa manera los espacios artísticos y educativos se hacen más democráticos, ¿no? Y eso es justamente una de las funciones de la educación artística, que podamos democratizar la expresión de nuestros estudiantes. Muchas gracias. Y no sé si aquí nuestros compañeros tienen alguna consulta, comentario. Estamos abiertos a escuchar los compañeros. Mientras tanto, estoy compartiendo en el chat los enlaces de los videos para que puedan ver sobre el resumen, el link que acabo de compartir, el video resumen de la celebración de la Semana de la Educación Artística. Y ahora el que voy a compartir en este momento, disculpe, es precisamente el link respecto a el anuncio para la celebración de la educación artística con la reflexión de la CEA y también del Plan Arte para Crecer en Comunidad, ¿no? Ahí tienen los dos enlaces, si los que tienen a bien poder observar los videos. Muy bien. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Vamos a estar ahí atentos revisando los links. Usted siempre tan amable de poder brindarnos toda la información. Oscar, ¿querías comentar algo? Sí, maestro, de verdad, qué nutritivo escuchar sus experiencias, ¿no? De lo que usted está realizando y viene realizando desde hace mucho tiempo. Si bien es muy cierto, ¿no? Esta pandemia nos ha demostrado la importancia de las actividades artísticas, ¿no? Ha descubierto esto y qué bueno, como usted lo vuelve a mencionar, el Ministerio de Educación toma cartas en el asunto y decide darle, inclusive, ¿no? Podemos comprobar que ha aumentado 1 hora más de educación artística, porque antes era solo 1 hora, o no, en algunas instituciones, o las partían a la mitad, o las complementaban con otras áreas, pero ahora el Ministerio de Educación dijo, no, 3 horas para educación artística, ¿no? Y a los estudiantes podemos comprobar que les encanta. O sea, se sienten, a mí me gusta porque puedo disfrutar. Los estudiantes, llega el profesor de arte, ingresa el profesor de arte a las aulas y lo reciben hasta con aplausos. Hasta con aplausos lo reciben el profesor de arte, ¿no? Porque se sienten con esa confianza, se sienten
bien practicando, ¿no?, las diferentes disciplinas artísticas. Sí. Y efectivamente, eso es cierto, ¿no? Ahora ya hay una mirada con ojos de esperanza frente a la educación artística, ¿no? Nos están empezando a ver como esa gran oportunidad para trabajar lo socioemocional, ¿no? El aspecto socioemocional, socioafectivo y sobre todo también el ayudar a superar las dificultades, ¿no?, en los procesos de aprendizaje, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra área tiene esa sustentación y ese valor interdisciplinar y multicultural, ¿no? Entonces, ahí tenemos que incidir y aprovechar estas oportunidades que precisamente tienen que reflejarse los resultados en los grupos estudiantiles. Así es, Diara. Diara nos comenta, sí, me parece genial que ahora se le pueda dar mayor importancia, más visibilidad. Gracias, Diara. Bien. Sí, por supuesto, ¿no? Y bien lo dijo también el maestro Oscar, y ahora la maestra Diara, mucho gusto también. Ahora son 3 horas, ¿no? Y se está dando más espacio, más visibilidad a esta área, porque antes teníamos solo 2 horas y teníamos el descontento de que quisiéramos avanzar más, pero que el tiempo es limitado. Pero ahora tenemos 1 hora más y el reto es de nosotros, los docentes de arte, sepamos aprovechar esa hora adicional, esas 3 horas, sepamos programar, planificar actividades interesantes para que el estudiante pueda sacar sus conclusiones y ahora sí, a lo mejor el ministerio pueda decir, mira, ha dado resultado esta hora adicional, estas 3 horas, y así que ahora nos proyectamos a algo más. ¿Quién sabe? Y eso venimos siempre señalando en diversos eventos, que ya debería empezarse a contratar a los profesionales en la pedagogía del arte en las escuelas primarias, ¿no? Donde también el currículo habla de como área de arte y cultura. Sin embargo, es el docente, el mismo docente del nivel primaria, que se encarga de planificar, de desarrollar actividades, y muchas veces los docentes de primaria no están debidamente capacitados, y hay algunos que incluso dicen, como no estoy capacitado, entonces más bien aprovecho que este tiempo para arte y cultura para reforzar otra área, ¿no? Y terminan ampliando matemática, terminan ampliando comunicación, etcétera, y dejan de lado el arte. Y si es que lo desarrollan, empiezan a trabajar algunas técnicas o actividades que no ayudan en el desarrollo de la creatividad, sino más bien a desarrollar una manualidad, por ejemplo, en su gran mayoría, una manualidad donde le llevan los pasos establecidos al estudiante. Mira, tienes que cortar aquí, tienes que pegar, tienes que doblarlo así. No, cuidado, no lo dobles al otro lado, porque si lo vas a doblar al otro lado, vas a malograr el trabajo y no vas a... Y el estudiante se empieza a parametrar. Y ese estudiante parametrado del nivel primaria llega a la secundaria ya parametrado, y ahí es el reto y el rompecabezas de los docentes de arte y cultura, de qué hacer para despertar o para trabajar la creatividad y hacerlo que el chico sea reflexivo y creativo y divergente. Sin embargo, entonces en el nivel primaria nos falta esa brecha, ¿no? Y no solamente en primaria, también en el nivel inicial, porque todo parte del nivel inicial, ¿no? Howard Gardner, en su libro Arte, Mente y Cerebro, nos habla de la U de la creatividad, ¿no? De la curva de la creatividad, donde el niño, desde que nace, empieza sus primeros añitos, es un creativo en potencia, ¿no? Y creo que somos conscientes de ello, sobre todo los que hemos tenido niños, hijos, o hemos trabajado en alguna oportunidad con infantes. Son muy creativos, ellos no tienen límites, ellos no se parametran, ¿no? Sus imágenes, sus movimientos nos dan clases de creatividad, pero sin embargo, nos dice Howard Gardner, es el proceso educativo, es la escuela
la que muchas veces, lejos de ayudar a desarrollar ese pensamiento creativo divergente, empieza a contribuir a que esa creatividad disminuya y en consecuencia el estudiante empieza, el pensamiento o la inteligencia empieza a decaer, se va hacia una curva y que al final unos cuantos superan y logran escalar. Tal vez esos cuantos son aquellos donde de repente vamos calando hondo o se ha venido trabajando actividades adecuadas, porque recordemos que tenemos áreas curriculares en la educación básica, pero la gran mayoría de áreas, ¿qué buscan? Buscan desarrollar el pensamiento lógico, razonable, ¿no? Entonces, matemática, comunicación, 2 más 2 es 4. En comunicación o en lengua, ¿no? Si no hablas así, si no es el verbo, si no es el sujeto, si no es el predicado, etcétera, ¿no? Las áreas únicas, tal vez, arte y cultura, o de repente educación física por ahí, u otra más que esté trabajando el tema de la creatividad. Miren esa balanza desigual en el proceso educativo, ¿no? Todo un bloque de áreas, ¿no?, que nos empujan solamente hacia lo razonable, a lo lógico y a emitir órdenes parametradas, y unas cuantas áreas curriculares en el sistema educativo de la educación básica, unas poquísimas áreas curriculares que buscan equilibrar el cerebro o el hemisferio cerebral del ser humano, en este caso de los estudiantes. Muchas gracias, maestro Jorge, por todos sus sabios consejos, palabras y toda la experiencia compartida. A nombre de Paracos Arte Expresivo, le damos este agradecimiento fraterno, un abrazo muy desde aquí, que llegue hasta el norte de nuestro Perú, con mucho cariño y mucha estima personal y del grupo. Le voy a dar pase a mi compañero Oscar para que le dé las palabras de cierre. Muchas gracias. Oscar, ¿estás por ahí? Sí, Pati, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Vázquez Velázquez. Muchas gracias de verdad por semejante charla que nos ha dado el día de hoy. De verdad ha sido muy nutritiva para todos nosotros. La mayoría somos docentes aquí en la asociación y encontrarnos con las experiencias que usted tiene vividas, ¿no? Y a poder aplicarlas a nuestras aulas, ¿no? A las experiencias que vivimos con nuestros estudiantes. Y nos damos cuenta que son realidades, ¿no? Practicamos día a día. De verdad ha sido muy nutritivo. Estamos seguros que más colegas van a poder verlo, ya que está copiado en el enlace, ¿no?, que ha sido transmitido por el Facebook. Entonces sabemos que muchos colegas van a poder ver esta transmisión, esta grabación, y una vez más le agradecemos la voluntad que ha tenido con la Asociación Cultural Paracos, maestro, de verdad, muy agradecido. Muchas gracias también a usted, maestro Oscar Magallanes. Ojalá en un momento nos podamos conocer en vivo y en directo y en presencia, igual con la maestra Patti, que nos conocemos virtualmente, y con los demás de la asociación, ¿no? Felicito esta iniciativa cultural, educativa, por parte de su asociación Paracúos. Cuando ustedes gusten, considérenme como un aliado suyo. Cualquier actividad que esté a mi alcance, estoy para sumarme a ustedes y a muchos más, porque de eso se trata, ¿no? De caminar conjuntamente, unidos, y de que busquemos los resultados diferentes, ¿no?, de lo que venimos hablando. Fuertes abrazos, bendiciones pues para todos ustedes, y sigan adelante en esta lucha que a veces es un poco difícil, pero no es imposible. Gracias, maestro. Muchas gracias. Muy bien, queridos amigos y amigas, muchas gracias por habernos seguido a través de nuestro Facebook, Paracos Arte Expresivo, y muchas gracias por acompañarnos también hasta el día de mañana, que estaremos compartiendo un nuevo espacio de experiencias en arte educación. Permiso.